Buenas noches, amados hermanos. Es una bendición estar nuevamente en sus hogares y es un gran privilegio poder servirle al Señor, predicar su palabra. Quiero pedirles, mis amados hermanos, que inclinemos nuestro rostro. Vamos a orar para que el Señor nos dé de su palabra, nos bendiga en esta noche. Oremos. Padre que estás en los cielos, Señor bendito, gracias te damos, Señor, por esta noche. Gracias, Señor, porque hasta aquí tú nos has ayudado, nos has bendecido, nos has dado salud, nos has guardado, nos has protegido, Señor. Hemos tenido el alimento, techo, abrigo. Gracias, Señor, por tus cuidados. Gracias porque siempre estás con nosotros, Señor. Nunca nos has abandonado y tu palabra dice que nunca lo harás, Padre amado. Gracias, Señor, y quiero ponerme en tus manos en esta noche, Señor, para que tú me uses, para que hagas conforme a tu voluntad, Señor. Usa mi boca, usa mis manos, usa mi vida, mi cuerpo, Señor, para predicar tu palabra. Pon en mi boca esa palabra tuya, Señor, que pueda hablar lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Úsame, Señor, según el poder de tu Espíritu Santo. Úsame, Padre Santo, dame esa revelación apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gracias, amados hermanos, por permitirme entrar a sus hogares, entrar hasta donde ustedes están ahí, y gracias por sintonizarnos, por escuchar esta transmisión, por verla. Y yo sé que el Señor tiene una palabra para cada uno de nosotros en esta noche. Dice Colosenses capítulo 1, versículo 10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Entonces, lo primero que veo acá en este versículo es que dice que para que nosotros caminemos como es digno del Señor. Nosotros como hijos de Dios, nuestra vida debe ser digna, debemos de vivir como cristianos. Lo que él está diciendo es, vive como cristiano. Si eres hijo de Dios, vive como tal, que tu vida sea una vida que demuestre que somos hijos de Dios, que ya no pertenecemos al mundo, que ya salimos del mundo y que por lo tanto nuestra vida es diferente, que caminemos dignos como hijos de Dios. Pero hay una frase ahí que dice agradándole en todo. Yo quiero centrarme en eso, yo quiero hablar de eso, agradando a Dios en todo. Y entonces si nosotros agradamos a Dios, dice ahí la palabra, que se va a mostrar eso de que nosotros agradamos a Dios en fruto de buena obra, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Entonces el tema que quiero iniciar esta noche, mis amados hermanos, y de antemano les digo que no lo vamos a poder terminar hoy. Es un tema que continuaremos primero Dios el domingo. Quiero que hablemos acerca de la vida que agrada a Dios. La vida que agrada a Dios. Y hay un verso en Hebreos capítulo 11, verso 6, que dice la palabra del Señor, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Entonces, una de las cosas es que para poder agradar a Dios tenemos que tener fe. Sin embargo, en esa frase que dice ahí, es imposible agradar a Dios sin fe, la vamos a estudiar más adelante. Hoy quiero centrarme en que ahí dice dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, porque es galardonador de los que le buscan. Entonces, cuando nosotros sabemos que Dios existe, cuando nosotros tenemos fe en Dios, le buscamos a Él. Cuando tenemos una necesidad, ¿por qué lo buscamos? Porque sabemos que Él nos puede ayudar. Entonces, cuando nosotros nos acercamos a Dios, cuando nosotros le buscamos, es porque creemos en Él y entonces de esa manera le agradamos. Y si nosotros le agradamos,
dice ahí la palabra que Él es galardonador. En otras versiones dice que Él es remunerador, que dice que Él nos premia a los que le buscan. Entonces, si nosotros buscamos a Dios creyéndole a Él, le vamos a agradar. Y si le agradamos, Él nos va a dar recompensa, nos va a dar galardones, nos va a dar premios. Y entonces, basado en esta palabra, yo quiero hablar de un subtema. Yo quiero hablarte de los galardones de agradar a Dios. Cuando nosotros agradamos a Dios, ahí dice la palabra que Él es galardonador, que Él es remunerador, que Él recompensa a los que le agradan. Entonces, yo quiero ver algunos, no podemos ver todos los premios, todos los galardones, todas las recompensas que Dios da a los que le agradan a Él, pero quiero que veamos algunos. Quiero que nos enfoquemos en algunos galardones que Dios da a sus hijos cuando sus hijos le agradan. No vamos a ver esta noche cómo agradar a Dios. No vamos a ver quiénes son los que agradan a Dios, sino que nos vamos a enfocar precisamente hoy en los galardones que obtenemos cuando nosotros agradamos a Dios. Y entonces dice su palabra, amado hermano, en Eclesiastés capítulo 2, verso 26, este pasaje de la Biblia, este versículo, cómo me ha llenado mi vida desde hace algunos años que lo leí, lo entendí, no lo he entendido por completo todavía, pero porque cada vez que lo leo, el Señor me da nueva revelación, nueva palabra, nuevo entendimiento sobre eso, nueva luz. Pero a mí me ha impactado este verso. Este es uno de los versos que a mí me ha edificado bastante. Y dice este verso de Eclesiastés 2:26, porque al hombre que le agrada, a la mujer que le agrada, al hijo que le agrada, Dios le da tres cosas. Le da sabiduría, le da ciencia y le da gozo. Entonces, acá encontramos ya los primeros tres galardones que Dios le da a los que le agradan. Yo creo que todos queremos tener sabiduría. Todos queremos tener ciencia, queremos tener gozo. Aunque hay algunos amargados, pero los amargados, ningún amargado agrada a Dios. Porque si agradara a Dios, no. Si todos agradáramos a Dios, no habrían amargados. No habría gente amargada, gente enojada, gente que solo anda viendo con quién se desquita, gente a ver quién se las paga, no quién se las debe, gente que solo anda quejándose de todo. Nosotros no tenemos que ser de los que se andan quejando de todo. Nosotros tenemos que ser alegres y dando siempre gracias a Dios, cantando alabanzas. ¿Y por qué estás alegre? ¿Y por qué estás cantando? Porque Dios está conmigo, porque Dios me ha bendecido. ¿Por qué? Porque dice que el que le agrada a Dios, Dios le da sabiduría. Ahora, cuando hablamos de sabiduría, nos está hablando de entendimiento. Nos está hablando de inteligencia. Sabiduría. Normalmente cuando nosotros estamos preocupados por alguna situación difícil y no sabemos qué hacer, normalmente pensamos en alguien. Y decimos, le voy a contar este problema a mi amigo, le voy a contar este problema a fulano de tal, a ver qué me dice. ¿Por qué razón acudimos a esas personas? Porque vemos que esa persona es sabia, puede dar consejos, es una persona que si tú le cuentas tus problemas te va a decir qué se puede hacer, te va a sacar de dudas, te va a decir, no hombre, eso no es así, esto lo solucionaste de esta otra forma. Esa es la persona que tiene sabiduría. Entonces cuando tú agradas a Dios, Dios te convierte en una persona sabia, una persona que puede dar consejos. Cuando tú empieces a ver que la gente te busca para contarte sus problemas, que la gente te busca para preguntarte, mire, fíjese que tengo que tomar una decisión y no sé cómo hacer, ¿qué piensas tú? ¿Qué piensa usted de esto? Y la gente te escucha. Quiere decir que Dios te ha dado sabiduría.
¿A quiénes le da Dios sabiduría? Se la da a aquel que le agrada. Entonces sabiduría lo vemos como entendimiento o como inteligencia, pero dice ciencia. Y cuando nos habla de ciencia, eso se refiere a conocimiento. Claro, ciencia, a la ciencia en sí. Pero la ciencia, para alcanzar la ciencia hay que estudiar, hay que tener conocimiento. Entonces, Dios te va a dar conocimiento a ti. Dios te va a dar el conocimiento que tú necesitas. Y entonces uno se pregunta, ¿pero cómo va a dar conocimiento? Mira, algunos se los da de una manera tan especial, como aquellos que de repente alguien enfrente de su casa había una piedra tirada ahí que no la podía quitar porque era muy grande y esa piedra era fea, estorbaba y se miraba mal la casa por esa piedra, pero alguien dijo, se quedó observando esa piedra, una piedra algo alargada, y entonces tomó un poco de pintura, le echó una pintura verde encima, le pintó así en la punta, le pintó como unos colmillos. Y cuando terminó de pintar esa piedra se miraba como un lagarto. Y antes esa piedra se miraba fea, pero cuando ya la vimos pintada, uno se sorprendió y dice, qué imaginación que tiene la gente, ¿cómo lo hizo? Y entonces llega otro y dice, qué bonito esto, ¿quién lo hizo? Ah, lo hizo fulano de tal. Y dice, esta es una persona muy inteligente. Y le voy a regalar un curso de arte. Y entonces dice, se emocionó tanto que le pagó un curso para que fuera a estudiar. Alguien que tal vez no tenía los medios económicos para tomar un curso caro, un curso en una escuela grande, pero Dios, como se agradó de esa persona, le abrió las puertas para darle conocimiento. Entonces, Dios te da de diferentes maneras, te puede dar el conocimiento, de diferentes maneras te puede dar la sabiduría. Pero dice la palabra que Dios le da sabiduría y le da conocimiento, le da ciencia a la persona que le agrada. Y por último, en este pasaje, también dice que le da gozo. Entonces el que agrada a Dios siempre va a andar cantando, siempre va a andar gozoso, siempre va a andar riéndose y va a decir cualquier cosa, por muy incómoda que sea, le va a encontrar el lado bueno y se va a reír de la vida porque sabe que Dios está con él y no le importa nada, no le importa la adversidad, no le importa la atmósfera que lo rodea, sino que tiene un gozo que está dentro de su corazón, que no le afecta la situación que está a su alrededor. Entonces Dios quiere que tú le agrades a Él. Y si tú le agradas al Señor, el Señor te va a dar esas tres cosas. Te va a dar sabiduría, te va a dar ciencia y te va a dar gozo. Pero dice más todavía. Más al pecador da el trabajo de recoger y amontonar. El pecador es aquel que trabaja duro, se levanta de madrugada para ir allá, para ir a este otro lugar, para ir a todos lados y amontona dinero, amontona fruto, amontona lo que le da su trabajo. Y dice que lo amontona, dice al pecador le da el trabajo de recoger y amontonar. Recoger es ir a traer de diversos lugares, amontonar es ponerlo en un solo lugar todo para darlo al que agrada a Dios. Entonces tú te vas a preguntar y vas a decir, ¿por qué será que Dios me ha bendecido tanto? ¿Qué hice yo para que Dios me bendijera tanto? Lo único que tuviste que hacer era agradar a Dios. Si nosotros agradamos a Dios, aún nuestros enemigos van a tener que ir a recoger por todos lados para amontonarlo y después darnos a nosotros ese fruto. Entonces Dios quiere bendecirte. Dios quiere darte sabiduría, quiere darte conocimiento, quiere darte gozo, pero también quiere bendecirte materialmente. Y eso lo va a hacer a través de la gente
que no se arrepiente de sus pecados a través de la gente pecadora. Pecadora no quiere decir que nosotros ya no pecamos. Nosotros pecamos. Nosotros le fallamos a Dios. Pero nosotros nos arrepentimos y le pedimos perdón al Señor. Y entonces ya no somos pecadores. Somos pecadores arrepentidos. Y al pecador se refiere a aquel que no se arrepiente. Se refiere a aquel que cree que no tiene necesidad de Cristo en su vida. A ese Dios le ha dado un trabajo. Y es de recoger y amontonar para dártelo a ti y a mí, que nos hemos propuesto agradar a nuestro Dios. Y en Hebreos capítulo 11, verso 5, dice la palabra del Señor: por la fe Enoc fue trasladado al cielo para que no viera muerte. Y no fue hallado porque Dios lo trasladó. Porque, mira bien, porque antes de ser trasladado recibió testimonio de ¿qué, mi amado hermano? Recibió testimonio de haber agradado a Dios. Antes de ser trasladado, recibió testimonio de haber agradado a Dios. ¿De qué nos está hablando esto, hermanos? Aquellos que agradan a Dios van a ser arrebatados al cielo. Aquellos que agradan a Dios, así como Enoc fue arrebatado antes del diluvio, nosotros también vamos a ser arrebatados antes de la tribulación. Así como Enoc fue liberado, lo sacaron antes del juicio. A nosotros nos van a sacar antes del juicio, pero no es para todos, amado hermano, es para aquel que agrada a Dios. La pregunta es, ¿tú estás dispuesto a agradar a Dios? ¿Tú vives para agradar a Dios? Hermanos, realmente son galardones hermosos que Dios nos da por agradarle a Él. Entonces, hermanos, nos conviene agradar a Dios. Hay bendición en agradar a Dios. Agrademos a Dios, agradémosle a Él en todo. Y todavía hay más bendiciones. Ya vimos que hay sabiduría, hay ciencia, hay gozo, hay riqueza, provisión económica. Hay ahora arrebatamiento. En Números capítulo 14, versículo 8, dice la palabra del Señor: si Jehová se agradare de nosotros, oiga bien, si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Esa es la tierra prometida. Ahora, ¿cuál es la promesa que tú tienes en tu vida? ¿Qué te ha prometido Dios? Algunas parejas están esperando la promesa de un hijo. Otros están esperando una casa que el Señor les prometió. Un día recibieron palabra y dijeron, el Señor les dijo, tú vas a vivir en una casa propia, ya no vas a seguir alquilando. Y están esperando esa promesa. ¿Cuánto tiempo llevas esperando lo que el Señor te prometió? El Señor te prometió un trabajo y no lo tienes. El Señor te prometió, y yo no sé qué es lo que el Señor te prometió, pero yo quiero decirte, lo que el Señor te prometió, cada palabra que el Señor te dio se va a cumplir, pero tú tienes una responsabilidad. Tú tienes que agradar al Señor. Acá dice la palabra, si Jehová se agradare de nosotros, Él nos dará la promesa, lo que nos prometió. Entonces lo que Dios te prometió, Él te lo va a dar, pero hay una condición. Tú tienes que agradar a Dios. Entonces a los que le agradan, Dios le cumple sus promesas. Dios cumple sus promesas a aquellos que le agradan. Dios quiere cumplir esa promesa. Dios te ha dado promesas. ¿Por qué no nos compartes qué promesa te ha dado Dios? Cuéntanos qué promesas te ha dado Dios y qué promesas te ha cumplido. Y hay promesas que seguramente todavía no te las ha cumplido, o porque no es el tiempo, o porque no le has agradado.
Aprende a agradar al Señor. Agrada al Señor. Si tú le agradas a Él, Él te va a dar lo que tú necesitas. Él te va a dar lo que te prometió. Sí, hermanos, si nuestros padres, yo hablando como hijo, ¿verdad? Si nuestros padres terrenales nos cumplieron a nosotros las promesas que nos hicieron. Algunos padres le dijeron a sus hijos: mira, mi hijo, si ganas este año la escuela, si ganas el año que estás cursando, te voy a dar un regalo, te voy a comprar la bicicleta, o te voy a comprar esa pelota que has buscado, te voy a comprar tu teléfono, Los padres, cuando nosotros estábamos estudiando, y ahora que tú estás estudiando, tus padres te han hecho promesas. Si te portas bien, te voy a dar esto, te voy a dar aquello. Entonces ahí podemos ver que si nosotros agradamos a nuestros padres terrenales, nuestros padres terrenales nos dan cosas, nos regalan, nos cumplen, nos hacen promesas y nos cumplen sus promesas. Cuanto más nuestro Padre Celestial no nos dará. Por eso a veces nosotros los padres, cuando uno de nuestros hijos se acerca y se acerca y nos abraza, y se nos quedan viendo y hasta le dicen a uno: papito, la pregunta es, ¿qué me vas a pedir? Como diría aquel papá, ¿cuánto me va a costar ese beso? Pero, ¿por qué nosotros los padres les damos lo que piden nuestros hijos cuando se acercan y nos hablan ahí: papito? ¿Por qué? Porque nos agradaron. Nos agradaron, y cuando nos agradan a nosotros, nosotros hacemos lo que sea, hacemos cualquier esfuerzo con tal de verlos a ellos felices. Y Dios, que es nuestro Padre Celestial, Él lo dijo, vimos en el primer verso, que hay galardones para aquellos que le agradan a Él. Hay premios. Hay recompensa para aquel que le agrada a Él. Entonces el Señor quiere darte esa promesa que Él te hizo. Pero tú tienes que agradarle. Entonces dice: si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará. Es una tierra que fluye leche y miel. Son riquezas, son bendiciones sobreabundantes que Dios quiere darnos. Pero para eso tenemos que agradarle. El verso 9 dice: por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra. Ahí nos está dando una clave. Quiere decir que ¿quiénes no le agradan a Él? Los rebeldes. Pero eso lo dejamos para el próximo tema, porque ahorita quiero enfocarme en los regalos, en los galardones, en las recompensas. Entonces dice: por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. ¿A quiénes? A los gigantes, a nuestros enemigos, a los enemigos espirituales que se levanten en contra de nosotros. Si nosotros agradamos a Dios, por muy gigantes que se vean nuestros enemigos, por muy grandotes que se vean nuestros enemigos, nosotros los podemos vencer. Los vamos a comer como que si fueran pan caliente. Agarra el pan y una mordida y suavecito, ¿verdad? Así vamos a destruir a nuestros enemigos. Cualquier enemigo que se levante en contra nuestra, si nosotros agradamos a Dios, nuestros enemigos son como pan comido. Y luego dice: su amparo se ha apartado de ellos. ¿Qué significa eso de que su amparo se ha apartado de ellos? La palabra dice que Dios es nuestro escudo. Él es nuestro refugio. Él es nuestra fortaleza. En Él estamos escondidos. Él es nuestro amparo.
Entonces, ¿pero qué dice eso, hermanos? El Señor nos está diciendo, si tú me agradas, yo voy a ser tu refugio. Yo voy a ser tu escudo. Yo voy a ser la roca que te protege. Pero a los que no me agradan, yo les quito, dice acá, su amparo se ha apartado de ellos. A los que no me agradan, yo me aparto de ellos. Y los que sí me agradan, yo los protejo, yo los cubro. Por eso dice la palabra que a los que temen a Dios, el ángel de Jehová acampa alrededor de ellos para protegerlos y librarlos del enemigo. Y entonces dice acá, y con nosotros está Jehová. Con nosotros. A nosotros nos protege, nos cuida, nos libra. Con nosotros está Jehová. No les temáis. ¿Qué pasó? Estos son los 12 espías. Pero 10 de los espías dijeron, no vayamos porque nos van a matar, nos van a destruir. Nosotros nos vemos ante ellos como langostas y ellos nos ven como langostas. Y mientras que Josué y Caleb dijeron estas palabras, ellos son como pan comido. Dios ha quitado su protección, ha quitado su amparo de ellos. A nosotros nos ha amparado, a nosotros nos ha cubierto, nos ha protegido. Con nosotros está Jehová. Entonces, cuando yo veo esa frase que dice que con nosotros está Jehová y que a nosotros nos protege, entonces yo puedo recordarme de aquellas palabras que dicen, por ejemplo, aunque pase por valle de sombra, de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué razón? Porque Dios está conmigo. Aunque pase por las aguas, no me anegarán. Aunque pase por el fuego, no me quemaré. ¿Por qué razón? Porque Dios está conmigo. Porque Dios me cubre, me protege, me cuida. Pero ¿a quiénes cuida el Señor? ¿Con quién está el Señor? Con aquellos que le agradan. ¿Le agradas tú al Señor? ¿Quieres agradarle más? ¿Quieres seguir agradando al Señor? Luego dice el segundo libro de Samuel, capítulo 22, verso 20. Y me sacó al lugar espacioso. Me libró porque se agradó de mí. El verso anterior vimos que Dios nos libra de nuestros enemigos. Dios nos protege, nos guarda, es nuestro escudo, nuestra fortaleza y nuestro refugio. Y Dios está con nosotros. Ahora acá vemos otro ejemplo. Que aquí en el segundo libro de Samuel dice que el Señor nos sacó a un lugar espacioso. No te va a dejar ahí arrinconado. Y el enemigo te tenía arrinconado. El enemigo te acorraló, te encerró y ya no podías hacer nada. Pero viene Dios y te saca a un lugar espacioso. Y te libra. Porque dice, me sacó al lugar espacioso. Me libró. La única razón. Porque se agradó de mí. Hermano, tú le agradas al Señor. Si tú le agradas al Señor, no tengas miedo del enemigo, porque Dios te va a librar siempre. En 1 Corintios capítulo 10, verso 5, dice la palabra del Señor. Pero de los más de ellos no se agradó Dios. ¿De quiénes ellos? Los que anduvieron en el desierto. De los que dijeron no vayamos porque nos van a matar los gigantes. De ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Cuando tú agradas al Señor, el Señor no te deja en el desierto. El Señor no te deja para siempre en la tribulación. El Señor te saca de ahí, te lleva a la tierra prometida, te lleva a una vida abundante.
Hermano, vale la pena agradar a Dios. Vale la pena agradar a Dios, porque los que agradan a Dios son trasladados de la aflicción, del desierto, de la escasez, de la angustia, de la enfermedad. Son trasladados a una tierra abundante. Esa es la promesa de Dios. Jesucristo dijo: yo he venido para que tengan vida, pero no una vida hecha pedazos, una vida abundante, una vida plena, una vida llena de gozo, porque a los que le agradan a Él, el Señor le da gozo. Si tú has estado triste, angustiado, afligido, pregúntate, examínate, ¿realmente estás agradando a Dios? ¿Estás agradando a Dios? Porque si estás agradando a Dios, tienes que vivir feliz. Yo no te digo que no vas a pasar problemas. Yo no te estoy diciendo que el que agrada a Dios nunca va a tener problemas. En medio de los problemas el Señor te va a dar paz, te va a dar gozo. Y vas a tener esa esperanza. Ahorita estoy pasando una prueba, pero ya va a pasar. Porque el Señor me está probando y yo voy a salir aprobado. Porque yo le agrado a Él. Y si tú le agradas, el Señor va a decir: quitémosle la prueba porque ya vi que me agrada. No importa si tiene de todo o tiene escasez. Este hijo mío, esta hija mía me agrada en todo tiempo. Entonces, acá podemos ver que si nosotros agradamos a Dios, Él nos saca del desierto y nos lleva a esa vida abundante. Luego en Romanos capítulo 14, verso 18, dice la palabra del Señor: el que de esta manera sirve a Cristo, agrada a Dios. Y es aprobado por sus semejantes. Entonces, otra bendición, otro galardón, otro premio, otra recompensa de los que agradan a Dios es que recibimos la aprobación de la gente. Pero acá podríamos ver el contexto, porque dice: el que de esta manera me sirve, o el que de esta manera sirve a Cristo. ¿De qué manera? El verso anterior, el verso 17, habla de que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino que es justicia, paz y gozo. Entonces lo que está diciendo ahí es: el que me sirve con justicia, el que tiene paz con todos, el que anda gozoso, ese es aprobado. Ese es el que me agrada. Entonces, nosotros tenemos que servirle al Señor con justicia. No podemos ser injustos con los demás. Eso quiere decir que si nosotros somos injustos, no podemos agradar a Dios. Entonces, lo importante acá es que el que agrada a Dios es aprobado. Primeramente es aprobado por Dios. Nosotros debemos de buscar la aprobación de Dios. O sea, lo que tenemos que buscar es agradar a Dios. Si nosotros agradamos a Dios, Él nos aprueba. Y si estamos aprobados por Dios, el Señor mismo hace que la gente nos apruebe. Un ejemplo de esto es que el hecho de que yo te diga que somos aprobados por Dios no significa que la gente va a estar contenta siempre con nosotros. Te voy a poner un ejemplo bien claro. A Daniel trataron de buscar de qué forma acusarlo. Y revisaron toda su vida y no encontraron nada de qué acusarlo. ¿Qué significa eso? Que Daniel era un hombre aprobado delante de los hombres. A Daniel no encontraron nada en qué acusarlo. Entonces, y otro que fue aprobado delante de los hombres fue Jesucristo o Jesús.
A Jesús querían acusarle para que lo mataran y no encontraron nada de qué acusarlo. No encontraron nada de qué acusarlo. Entonces tuvieron que inventar, tuvieron que poner testigos falsos para poder acusarlo a él. Pero el Señor dice, si tú me agradas, no van a encontrar nada en lo que te puedan juzgar y acusar. Tú vas a ser aprobado por los hombres. Y la gente se va a dar cuenta. Si te acusan de algo injustamente, la gente va a saber, ese no era culpable. Entonces, nosotros somos aprobados delante de la gente cuando nosotros agradamos a Dios. Isaías capítulo 38, versículo 3, dice la palabra del Señor. Y dijo, oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido. Mira esa palabra. Ese es el rey Ezequías, orando al Señor. ¿Por qué está orando Ezequías? Porque Dios le mandó al profeta Isaías y le dice, ve y dile que de esta enfermedad se va a morir. Ve y dile, de cierto morirás y no vivirás. Y cuando Ezequías recibe la profecía, el profeta le dice, mira, arregla tu casa, ordena tu casa, porque vas a morir. Ezequías se queda angustiado y dice, ya sé, yo siempre he agradado a Dios. Hoy sí, le voy a decir a Dios, le voy a recordar a Dios. No es que a Dios se le olviden las cosas, sino que es como decir, bueno Señor, mira, yo te he sido agradable. ¿Y ahora qué vas a hacer, Señor? Y entonces le dice Ezequías, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y conocemos la historia. Entonces dice que Dios le dijo a Isaías, regresa a Isaías y ve a decirle a Ezequías que le voy a dar 15 años más de vida. Hermano, si tú le agradas a Dios, hay varias cosas acá que podemos ver. Número uno es que Dios escucha tu oración. Si tú agradas a Dios, Dios oye tu oración. Si tú agradas a Dios, Dios te da sanidad. Si tú agradas a Dios, Dios te alarga el tiempo de vida. Si tú agradas a Dios, Dios te da misericordia. ¿Por qué misericordia? Porque Dios le añadió 15 años a su vida. Y el 15 nos habla de misericordia. Dios tuvo misericordia de Ezequías porque Ezequías agradó a Dios. Dios sanó a Ezequías una enfermedad de muerte. Dios lo sanó porque Ezequías había agradado a Dios. Si tú has agradado a Dios, tú puedes pedirle al Señor que el Señor te sane. Si tú has agradado a Dios, puedes pedirle al Señor que te alargue la vida. Si tú has agradado a Dios, puedes pedirle al Señor que tenga misericordia de ti. El Señor va a tener misericordia, el Señor te perdona, el Señor te extiende la vida, el Señor hace milagros en tu vida, el Señor te sana. Pero, ¿cuál fue la razón aquí? Ezequías le dice, yo he sido agradable delante de tus ojos. Eso le dijo y el Señor lo sanó. Así que la pregunta es, ¿vale la pena agradar a Dios? ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos están escuchando que me puedan decir amén? Vale la pena agradar a Dios. Mira, dice Primera de Juan capítulo 3, verso 22. Ya voy a terminar. Dice esta palabra tan hermosa. Y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él. Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Con Ezequías ya lo vimos.
Ezequiel le pidió sanidad y Dios le dio sanidad, le extendió la vida, le dio su misericordia, hizo un milagro. Y ahora dice el apóstol Juan, si nosotros agradamos a nuestro Dios, si tan solo agradamos a nuestro Dios, cualquier cosa que le pidamos, la recibiremos de Él. Qué bonito es eso, que cuando oramos el Señor contesta nuestras peticiones. Yo he visto cómo el Señor, no voy a decir nombre, pero creo que ya muchos lo saben. He visto a veces cómo solo con desear aquello de tener un antojo, a veces esta persona dice, tengo ganas de un caldito de res. Ese mismo día o esa misma semana llega la invitación para un caldito de res. O sea, a veces no hay necesidad de pedirlo. El Señor conoce el anhelo de nuestro corazón. Y cuando Él dice, mi hijo, esta mi hija, cómo me agrada, y tiene ganas de su caldito de res, le voy a dar su caldito de res. Y el Señor hace las cosas hermosas. ¿Qué es lo que tú tanto deseas? ¿Qué es lo que tú tanto anhelas? ¿Cuál es el deseo de tu corazón? Dios te lo va a complacer. Dios te lo va a dar. Solamente tienes que agradarle a Él. Solamente tienes que agradarle a Él. Si tú le agradas a Él, el Señor te va a complacer, te va a dar lo que tú necesitas, te va a dar lo que tú deseas, te va a dar lo que tú le pidas. Esta palabra es bien clara. Ahí no dice, te va a dar algunas cosas. Te va a dar cualquier cosa que tú le pidas si le agradas a Él. Entonces, cuando tú agradas al Señor, el Señor responde a tus peticiones. Y termino con este verso de Esther capítulo 2, versículo 4. Acá lo que está sucediendo es que el rey está buscando una reina. Porque la reina era la reina Vasti, pero la reina Vasti, ella hizo su propio reino, desobedeció al rey. El rey la mandó a llamar y ella dijo, no quiero ir, y punto. Por cierto, el rey nos ha mandado a llamar. El rey ha mandado a decir, prepárate, porque yo llego pronto. Yo llego por ti. Prepárate. Pero cuando dice prepárate, lo que el Señor está diciendo es, ponte tus vestiduras de novia, porque yo te voy a ir a traer para casarme contigo. Y entonces el rey mandó a llamar a la reina Vasti. La reina Vasti se negó a obedecer, se rebeló en contra del rey, hizo lo que se le dio la gana. Y entonces el rey dice, bueno, le aconsejan al rey y dice, busquemos una doncella. Y aquella doncella que te agrade a ti, la convertiremos en reina. Será tu esposa. Y eso le gustó al rey. Entonces, lo que yo puedo ver acá es que
la que agrade al Señor. La persona que agrade al Señor, el Hijo de Dios que agrade al Señor, se va a ir en las bodas del Cordero. Y las bodas del Cordero van a ser pronto. Si tú estás agradando al Señor, ten por seguro que estarás en las bodas del Cordero. Serás esa doncella que se casa con el Señor. Porque acá dice, y la doncella que agrade a los ojos del rey, reine en lugar de Vasti. Esto agradó a los ojos del rey y lo hizo así. Hoy el Señor te está buscando. Hoy el Señor te está llamando. Hoy el Señor está buscando esposa. Está buscando esa doncella, esa iglesia pura, santa, sin mancha, que le agrade a Él para casarse con ella. ¿Quieres ser la novia? La novia va a ser aquella que le agrade, no cualquiera. La novia va a ser aquella que le agrade. Eso lo podemos unir a aquel verso que leímos que decía que Enoc fue trasladado al cielo y no vio muerte. Porque Dios lo trasladó al cielo. Porque antes de ser trasladado, dio testimonio de haber agradado a Dios. Entonces hoy amarro este verso de Esther con ese otro verso de Génesis. Que si tú agradas a Dios, vas a ser arrebatado. Te vas a ir en el arrebatamiento. Yo quiero pedirle a mis amados hermanos, los que nos están viendo en esta transmisión, yo quiero pedirles, mis amados hermanos, que inclinen su rostro y que me ayuden a orar por aquellos que nos están viendo, pero que no le han entregado su vida al Señor. Yo quiero pedirte que tú intercedas por aquellos que no conocen al Señor, pero que están viendo ahorita esta transmisión. Yo quiero pedirte que me ayudes a orar por aquellos hermanos que conocieron al Señor, que estuvieron en la iglesia, que sirvieron, pero que hoy han regresado al mundo, que están en pecado, que están lejos del Señor. Yo quiero pedirte que me ayudes a orar por ellos, para que el Señor tenga misericordia de ellos y sean alcanzados, y esta noche puedan entregarle su vida al Señor, y esta noche puedan arrepentirse y reconciliarse con el Señor. Si tú me estás viendo, si tú estás escuchando esta palabra, y hoy el Señor está hablando a tu corazón y te está diciendo: dame, hijo mío, tu corazón. El Señor está tocando a la puerta de tu corazón. Dice Apocalipsis 3:20: he aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta. El Señor no va a entrar a la fuerza a tu vida. El Señor toca a la puerta de tu corazón y tú decides si le abres la puerta o la dejas cerrada. Entonces el Señor dice: si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Él está diciendo: yo voy a entrar a tu vida y vamos a estar en comunión, vamos a ser amigos. Pero tú tienes que abrirle la puerta de tu corazón. Si tú has dejado de agradarle a Él, yo te invito a que hoy
tomes esa decisión de agradarle de aquí en adelante. Yo quiero invitarte, si tú no le has estado agradando, vamos a ver en la próxima prédica. Si Dios lo permite, voy a estar enseñando cómo agradar a Dios. Vamos a ver cómo se agrada a Dios. Vamos a ver quiénes son los que agradan a Dios. Pero si tú quieres tomar esa decisión de agradar a Dios a partir de ahorita, yo te invito a que ahí donde estás, tú inclinas tu rostro y le digas al Señor: Señor, yo quiero vivir para agradarte. Si quieres ponerte de rodillas, ponte de rodillas. Si quieres postrarte, tirarte al suelo y agachar tu cabeza en actitud de reverencia, hazlo. Lo que el Espíritu te ponga que hagas, hazlo en el nombre de Jesús. Si tú vas a recibir a Cristo en tu corazón, hazlo en este momento. Si quieres escribirnos, ahí aparece el número de WhatsApp. Escríbenos por WhatsApp, escríbenos por este medio de Facebook. Escríbenos, hazlo. Queremos saber lo que está pasando en tu vida. Pero si tú quieres hoy recibir al Señor Jesucristo en tu corazón, si tú quieres reconciliarte con el Señor, hazlo por favor. Reconcíliate con el Señor. Recibe a Cristo en tu corazón. Vuelve al Señor y dile: Señor, yo hoy quiero agradarte. Tanto tiempo estuve viviendo una vida que no te agradaba, pero hoy, a partir de hoy, Señor, quiero agradarte. Quiero hacer las cosas que a ti te agradan, Señor. Yo quiero ser agradable ante tus ojos, Señor. En el nombre de Jesús. Para los que quieren recibir a Cristo en su corazón, yo quiero pedirte que repitas estas palabras conmigo. Señor Jesús, reconozco que soy pecador y me arrepiento. Perdona mis pecados. Límpiame, lávame con esa sangre bendita que derramaste en la cruz del Calvario. Te abro mi corazón para que entres y vivas ahí. Entra a vivir a mi corazón. Te entrego mi vida, Señor. Gracias por haberme perdonado, por haberme limpiado. Inscríbeme en el libro de la vida. Gracias porque tu palabra dice que a partir de este momento soy tu hijo. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú te estás reconciliando con el Señor, dile al Señor: Señor, hoy quiero volver a tus brazos. Hoy quiero regresar a ti, Señor. Me arrepiento de haberte fallado. Me arrepiento de haberme alejado de ti. Perdóname, Señor. Y hoy te quiero decir: el Señor te ha perdonado. El Señor te ha recibido nuevamente con los brazos abiertos. Porque Él es ese Padre amoroso. Y tú que hoy quieres agradarle al Señor, dile: Señor, yo quiero agradarte a partir de ahora. Yo quiero vivir para agradarte. Yo quiero vivir para ti, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor bendito. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y te dé paz. Amén y amén.